¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a conversar con José Macera. José es el presidente de Desde el Sur, un emprendimiento en la provincia de Salta, con un desarrollo fenomenal con producción de legumbres, soja, maíz y últimamente producción de carne en un proyecto integrado que da mucho para hablar, mucha tela por acortar. Vamos a hablar también con Miguel Álvarez Arancedo, que es director de Asuntos Regulatorios de Monsanto, sobre la controvertida decisión del IARC, una organización de las Naciones Unidas que recategorizó al glifosato, poniéndolo en un nivel de cierto riesgo cancerígeno. Queremos ver qué es lo que dice él, qué es lo que dice la compañía y qué impacto ha tenido esto en el mercado en general y en la sociedad. Conversaremos también con Martín Anguiano. Martín es un fabricante de tierras, decimos nosotros, es un hombre que al frente de máquinas viales es capaz de hacer canales y habilitar tierras para la producción. Lo ha hecho y con mucho éxito en el Delta, en el Alto Delta, en un desarrollo que combina lo productivo con lo recreativo y que genera una atracción realmente muy, muy fuerte. Queremos ver en qué están todos estos desarrollos y cuáles son las posibilidades para invertir en él. Y conversaremos, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro, y hoy tomando un tema que ha tenido mucha repercusión en los últimos días, que es la irrupción del empresario Warren Buffett, uno de los grandes empresarios del mundo, en el sector agroalimentario, comprando dos grandes compañías como Heinz y Kraft. Todo un tema para analizar con Jorge. Estos son entonces los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, introduciendo un tema que yo creo que es muy importante, pues son esos emprendimientos que no se conocen, un poco porque están un poco lejos y otro poco porque no han tenido mucha visibilidad. Estamos con José Macera. José es el líder de Desde el Sur, una empresa instalada en el norte de la Argentina, en el NOA, en la provincia de Salta, en un lugar muy complicado desde el punto de vista social desde hace más de 15 años, y ahí encararon una explotación que él nos va a describir. Pepe, muchas gracias por estar aquí en el Campo de la Industria Verde y contanos qué es Desde el Sur. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Desde el Sur es un desarrollo que lleva ya, cumplimos hace poco 25 años, en una zona donde poco había cuando llegamos. Pusimos en producción muchas hectáreas, fue toda al principio una casi epopeya porque era en el medio de la nada. Logramos captar algunos inversores, o sea, un fondo de inversión importante con el respaldo del Banco de Galicia atrás para poder financiar un desarrollo. Bueno, eso fue creciendo, pasando etapas. ¿En qué zona están? La zona es Tartagal. Tartagal, y tenemos una planta de procesamiento. Las plantas, la parte industrial está en General Mosconi, que es pegado a Tartagal, pero que fue el epicentro de los problemas sociales después de la privatización de YPF y todo un poco la situación de desempleo complicada que se generó en aquella época. Los primeros piquetes eran de aquella zona. Pero bueno, con los años el tema fue creciendo, se pasaron momentos, vicisitudes, como con esta capacidad para manejar ritmos cambiantes que tiene la Argentina. Y te cuento más o menos dónde estamos hoy. O sea, hoy ya tenemos cerca de 28.000 hectáreas en producción, más algunas alquiladas cerca. O sea que este año estamos sembrando alrededor de 35.000 hectáreas. ¿Qué siembran? Curiosamente, lo que menos sembramos es soja. O sea, este año sembramos, creo que son 2.000 hectáreas de soja de todo eso. Son 18.000 y pico de hectáreas de poroto, de distintas variedades de poroto, salvo poroto negro, y 2.800 hectáreas de maní, y después hacemos unas 6.000 hectáreas de maíz con destino forrajero, con destino para nuestro propio desarrollo ganadero. Ajá. ¿Cómo es el desarrollo ganadero?
El desarrollo ganadero, nosotros iniciamos la ganadería también hace cosa de 15 años por la necesidad de darle valor al maíz ante la imposibilidad de traerlo a 1.800 kilómetros de distancia de los puertos. Inicialmente era un planteo de ciclo completo, o sea, de algo de cría, con recría y engorde. Lentamente lo fuimos especializando, hoy es básicamente de recría y engorde, integrándolo un poco con todo nuestro modelo agrícola, porque utilizamos como fuente de proteína principal los descartes del procesamiento del poroto, y tenemos una planta de desactivado del poroto de descarte de selección. También usamos la fibra de la cáscara de maní como fibra. Bueno, y después también hacemos nuestro propio silo, tenemos ensiladora, o sea, es un proceso bastante autogenerado, o sea, todos los insumos son 100% generados, salvo las sales, en el establecimiento. Como el establecimiento está todo junto, también tenemos bastantes eficiencias por todo lo que es el movimiento de insumos minimizado. Y hemos descubierto, o sea, para mí fue un gran descubrimiento la ganadería, que inicialmente era casi un refugio y hoy va tendiendo a ser una de las patas importantes de la compañía. No, fíjate que un poco la visión que tenemos casi todos, ¿no? Y a mí me costó también procesar esto, es que la ganadería es una actividad como más primaria, digamos, más bucólica, ¿no es cierto?, que la agricultura. Nosotros pensamos que la agricultura genera más valor y demás. Sin embargo, en este modelo que vos estás integrando, finalmente lo que sale de ahí es carne, así que el ganado le agrega valor al maíz, al forraje, a los subproductos de otras producciones agrícolas. Absolutamente, o sea, el valor, acá hay una enorme distorsión, o sea, el valor es la carne, como el valor a lo mejor es el limón fresco en una mesa o la fruta fresca que parece, y en realidad el subproducto es el jugo que parece industrial. En realidad acá la clave es que la carne se ha convertido en un producto de altísimo valor agregado que está atrás de toda el proceso para llegar a ese producto final. Así que ese establecimiento desde el sur hoy apunta a ser una fábrica de proteínas de alta calidad, digamos, la más sofisticada de todas. Además que los porotos también son proteínas. En realidad los porotos y las legumbres, que también tenemos un poco el desarrollo en garbanzo y en otras legumbres, en otras zonas del norte y algo más al sur, es la principal fuente de proteína vegetal de los países que tienen más foco en ese tipo de consumo. Y la carne como proteína animal, o sea que sí podríamos decir que somos una empresa especializada en proteínas. Lo que sí, volviendo a la carne... Para vegetarianos y para los más carnívoros, ¿no? Que hay también una cierta revalorización de lo que es el consumo de carnes como una dieta sana, ¿no? Sí. Pero a mí por lo menos me ha sorprendido el tema ganadero, porque lentamente me he dado cuenta de estar en una industria, o sea, con los parámetros de una industria, porque uno mide eficiencias, mide productividades, desarrolla tecnologías permanentemente. Se da cuenta también que esta es una actividad donde en la Argentina somos líderes, o sea, vamos afuera y nos encontramos con que vemos todo lo que hay, llegamos acá y decimos, bueno, pero podemos hacerlo un poco distinto, mejor, y en realidad nos corremos y encontramos hasta mayor capacidad de investigación y de adaptación de procedimientos que los que uno ve afuera. Así que, y es apasionante, como también no tiene el vértigo de la agricultura. Pero tenés razón que la imagen de la carne argentina es tan fuerte que yo recuerdo un par de situaciones, ¿no? Smith & Wolanski, digamos, un restaurante de primerísima calidad, un steakhouse, una parrilla buenísima, tenía un aviso que decía, solo hay 5 lugares en el mundo donde se come carne como la nuestra. Dice, 3 están en Buenos Aires. Los otros 2 eran los de ellos. Y después lo que es la imagen de la carne argentina en Europa. El Pato Cabrera, cuando tuvo que ir después de haber ganado el Máster de Augusta, ¿no es cierto?, dio un asado. Y todo el mundo habló de ese asado y imbatible. Sí, la carne en realidad cuando uno lo mira, o sea, yo le digo a veces a mis hijos en casa cuando están comiendo un buen bife de chorizo, digo, esto es un privilegio que en pocos lugares del mundo se puede tener como algo corriente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es algo que lamentablemente en estos años nos equivocamos de
de política y por ahí discontinuamos una presencia enorme y quienes todavía están muy peleando el partido de la exportación te dicen, a pesar de todo, se sigue pidiendo la carne argentina, o sea, es una marca indeleble, o sea, es como que no tiene, no se ha... Y qué bueno que en un lugar tan remoto, que tiene un potencial agrícola tan fuerte, se puede integrar esta actividad. Yo hago maíz, pero estoy a 1.800 kilómetros del puerto, lo convierto en carne y ahí sí. Hay que procesarlo también in situ. Los campos, además, o sea, curiosamente, o sea, nosotros sembramos praderas en los campos más fértiles del norte, o sea, los campos más agrícolas hoy tienen hacienda. Y donde no tienen hacienda directamente tienen soja o maíz, pero con destino directamente para forraje. O sea, el producto de mayor retorno por hectárea hoy es la ganadería hecha como una industria, hecha demasiado intensiva, con mucha ilusión sobre lo que va a ocurrir cuando se abran de nuevo las exportaciones y hacer una cosa mucho más integrada. Y realmente en la generación también de trabajo, en la cadena de valor, es de una intensidad muy grande. Era muy grande lo nuestro en la parte de legumbres, y nos damos cuenta que la ganadería también es algo que va a tener impacto en el desarrollo regional, ¿no? Fantástico escuchar esto, porque es lo que uno podría imaginar en el plano teórico, pero desde el sur se está convirtiendo en realidad. Felicitaciones, y bueno, todos los días nos enteramos de algún emprendimiento allí, pocos como este. Gracias por estar acá. Héctor, muchísimas gracias a vos. Faltaba más, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora metiéndonos en un tema que como siempre tiene su controversia, que es el de la recategorización del glifosato por su nivel de afectación teórica a la salud. Un organismo vinculado a las Naciones Unidas, pero con sede en Europa, produjo esta recategorización, sacándolo de donde estaba como un producto prácticamente inocuo, y dijo que puede generar cáncer. Estamos con Miguel Álvarez Arancelo, que está en asuntos regulatorios de Monsanto Argentina. Correcto. Para conversar sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que cambia a partir de esto que tuvo tanta agitación internacional en estos días? Bueno, básicamente no cambia mucho, esa es la noticia de fondo quizás. El IARC es una agencia que es un programa de las Naciones Unidas que se dedica a investigar sobre cáncer. Y ahora toma moléculas o toma sustancias o toma incluso profesiones para evaluar qué tan relacionadas pueden estar o no con eventual enfermedad de cáncer. ¿Y qué peligro tienen? En realidad, ¿Ahora es un organismo que hace investigación propia? No, el IARC no investiga, sino lo que hace es tomar estudios, analizarlos y sacar conclusiones. Es un dato, una pregunta súper interesante, porque el tiempo que demoró el IARC en sacar esta clasificación fue de una semana. Tomó una semana la revisión de estudios. Hay cerca de 800 estudios referidos al glifosato en el mundo. Y de hecho la mayoría de las agencias regulatorias han revisado muchos de esos. Inmediatamente, o durante los últimos tiempos, hace 5 años, para ser más precisos, el Instituto Alemán de Investigación sobre Riesgo estuvo revisando la molécula de glifosato, porque en Europa hay que registrarla cada cierto periodo de tiempo. Y ellos concluyeron que no tiene relación con la enfermedad del cáncer después de haber visto más de 50 estudios, no 5. Lo mismo que la agencia estadounidense, la EPA. Allá en Estados Unidos se reevalúa también con periodicidad. En la mayoría de los países las agencias tienen una reevaluación periódica, algunos son 5, otros son 7, otros son 10. ¿Y esa reevaluación es sobre los papers, digamos, sobre estudios científicos nuevos que van apareciendo? Exacto. Lo que se pide a las compañías es que toda información novedosa que se haya desarrollado entre el último registro y el nueva periodo de re-registro sea presentada para que las agencias puedan hacer una nueva evaluación de riesgo. Y me parece importante esto, una evaluación de riesgo, porque el IARC lo que hace es evaluar el peligro de una sustancia. Las agencias evalúan el riesgo. ¿Y cuál es la diferencia, uno diría, entre el peligro y el riesgo? Bueno, la exposición. El agua es riesgosa, o el fuego es riesgoso, pero si yo no me expongo,
bajo mi nivel de riesgo. Perdón, Claro. son peligrosos. Sí, Si yo no me expongo, bajo el nivel de riesgo. claro. Bueno, con el glifosato o con cualquier otra sustancia, cualquier agroquímico que tiene una toxicidad determinada, sucede exactamente lo mismo. Sí, Si yo bajo el nivel de exposición, hago buenas prácticas, me protejo, aplico con bajo viento, en una forma adecuada, en una dilución adecuada, entonces el nivel de riesgo es mínimo. sí. Eso es, va de suyo, pero el tema es que de pronto, yo confieso, digo, con 50 años de profesión, digamos, casi, no tanto, pero cerca. Pues ya cuando era estudiante trabajaba con estos productos y había mucha menos preocupación, Sí, y, no se hablaba, y los productos era un sabemos poquito que más eran más peligrosos, complicados, sí, ¿no? sí. Mucho, yo vengo de la época del Endrin, del Paratión, de los clorados, de los fosforados y todo eso, Sulfuro y de de los aluminio, carbamatos sí. y todo. Bromuro de bueno, metilo, sulfuro de aluminio y todo ese bueno, tipo en de esa cosas. época era sí. una lucha, digamos, alguien que aplicaba o algún producto que no sabía que era peligroso por toxicidad aguda y qué sé yo, convencer de que usaran barbijo, de que Sí. usaran ropa, y que yo he visto gente trabajando en cuero, ¿no? Con esto, disparate. Y no pasaban grandes cosas además, pero era un disparate. Ahora estamos trabajando con productos realmente mucho más inocuos, y entre ellos lo que siempre entendimos era que Sí. el glifosato era un producto desde ese punto de vista seguro, aun cuando alguien no hiciera las cosas como las tenía que hacer. Sí, es importante reconocer y recalcar que todo producto agroquímico tiene un determinado nivel de toxicidad, clasificados en bandas de colores. Sí. El glifosato en particular es uno de los menos tóxicos que existen y tiene una banda verde. ¿Sigue banda verde? Sigue banda verde. A pesar de esta recategorización, no va... No, porque la recategorización no influye en la formulación que se vende, Sí. ni en el riesgo que tiene esa formulación. Bien. Esa es la diferencia. Continúa en misma clase toxicológica. Perfecto. Las cosas horribles que se dicen en Argentina, que en determinado pueblo de Córdoba y que ellos han descubierto que hay más incidencia de cáncer, Sí. y entonces es el glifosato. ¿Qué asidero puede tener? La verdad que poco. Es muy difícil atribuirle a una sustancia en particular sin un estudio epidemiológico profundo. Sí. Nosotros en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a N cantidad de sustancias químicas. En las casas usamos espirales, Raid, matacucarachas, lavandina, limpiapisos, cantidad de productos químicos que nos rodean permanentemente. Es muy difícil decir que un producto que incluso se usa por fuera de las casas, no tenemos un contacto diario, es el causal de una epidemia de cáncer. Sí, definitivamente hay que hacer un estudio más profundo en esas ciudades donde particularmente parecería ser que la tasa de incidencia de cáncer es un poco mayor, o de algunos determinados cánceres. Hay que ver qué está pasando. Sin duda, Sí. sin duda. Es prematuro y un poco arriesgado asignarle la responsabilidad a un producto. A un producto Sí. u otro. Yo sé que hay otros productos que se han prohibido concretamente en Estados Unidos, que tienen que ver con la agricultura también. Son los oxigenantes de la nafta, como se utilizaba cuando se eliminó el plomo, se pasó a utilizar metil terciario butiléter, digamos que era el MTB, y después se descubrió que era un producto que se diluía y se infiltraba muy fácilmente en el agua, y que sí es tóxico, además de que se puede estar inhalando porque Sí. es muy volátil. Y se obligó a cambiar por el ETB, que viene del etanol, el etil terciario butiléter. Bueno, en la Argentina, en Uruguay, usamos MTB Todavía. Y al 10%, por ahí, y está autorizado hasta el 14%. Se sabe que, yo creo que ahí habría que también mirar un poquito. Seguro. Hay que hacer un upgrade, o hay que ponerse al día con lo que el estado del arte, ¿no? Sí. y acomodar esas cosas. Monsanto está preocupada por esta situación, y los inversores, los accionistas, ¿qué pasó con la acción de Monsanto? Cuando se dio a conocer esta noticia, la acción de Monsanto bajó un poco, pero ya en la última semana ha recuperado los niveles que tenía anteriormente. Es como todo Wall Street reacciona rápidamente frente a noticias, pero hemos salido a comunicar, hemos salido a conversar y explicar el significado de esta reclasificación o clasificación, y realmente ahora está reflejado nuevamente en la acción que está subiendo todos los días. ¿Y qué actitud toma el EPA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? El EPA sacó un comunicado, o hizo un comunicado explicando que ellos también hicieron una revisión de los documentos. Ellos revisaron 55 estudios
y concluyeron que no tiene relación con el cáncer, la molécula de glifosato. Ajá. O sea, lo sorprende un poco, a la mayoría de las agencias la sorprendió un poco. Yo creo que esta clasificación. Hay un poco de facilismo, digamos, la gente habla mucho, las ONGs se ha creado, porque convengamos que tanto el glifosato como Monsanto están en la mira desde hace mucho tiempo. Sí. Algo habrán hecho, uno sospecha. Pero, Héctor, si yo lo pongo, si ponemos en contexto, ¿no? La misma categoría del glifosato, por ejemplo, está el café, o está la aloe vera, sí, o la profesión de peluquero, sí, incluso el mate. Está sí, el mate caliente. El mate hot caliente, mate. exacto. Comparte la categorización de peligro para cáncer con el glifosato. Sí. Entonces, sí, una sustancia puede ser vista como peligrosa. Sí. No significa que realmente produzca eso. No, yo digo que Monsanto desde hace un tiempo, y no entiendo por qué, por eso digo peyorativamente, algo habrán hecho para que le peguen tanto las ONGs. Sí, hemos reconocido varias veces que por ahí somos un poco agresivos comercialmente en el mercado. Pero bueno, también ser líderes en el mercado tiene esa consecuencia, ¿no? Sí. Hemos desarrollado tecnologías que han cambiado la agricultura, como la soja RR, o el algodón RR, o el maíz RR, los BTs. Es otra agricultura hoy en día, y bueno... Se han afectado intereses muy fuertes también, ¿no? Entonces, definitivamente. Como los contrarios también juegan. Sí, y algún día yo creo que también se va a reconocer la contribución, porque el cambio en la producción agrícola que ha habido en la Argentina... y leía la nota tuya del sábado, de los 15 millones a los 50, 60 y ahora a los 100 y pico, basados en el mejor uso de los suelos, el mantenimiento de los suelos, la siembra directa, la mayor fertilidad, originada en que los suelos no se vuelan más y no hay que quemar, ni cortar rizomas, ni nada. En algún momento se va a reconocer ese aporte a la agricultura. Yo me acuerdo en mis inicios, era imposible andar en diciembre entre Rufino y Rufino y Carmen de Areco, porque todos los campos quemándose para sembrar soja de segunda cuando recién arrancaba. Sí, yo me crié prácticamente en la zona de Tranquilagüe, de 30 de agosto, Tres Lomas, sí, y el cardo ruso volaba en verano, bueno, y había que dar vuelta para que exponer en invierno los rizomas, sí, tal cual lo describías en Tecnología crea, sí, y todos los que no lo hacían eran retardatarios. Señor. Gracias por contarnos y aclararnos un poco esta situación, y bueno, seguiremos conversando. Yo estoy convencido de esto, y convencido también de que hay que tener cuidado, y siempre hay que tener cuidado, y que se puede trabajar incluso con productos de toxicidad aguda, bien, sin problemas, y que con el glifosato estamos muy tranquilos, y podemos, a mi juicio, seguir estando tranquilos mientras sigan investigando y hasta que aparezca algo que realmente demuestre algo. Pero me parece que después de 45 años de existencia de glifosato ya es tarde. Héctor, muchas gracias por el rato para poder charlar ese tema. Faltaba más, y nosotros enseguida continuamos. Aquí en el campo, la industria verde, nos ocupamos normalmente de los que utilizan la tierra para producir agricultura. Podríamos ocuparnos también de los que utilizan la tierra para producir ladrillos, por ejemplo. Pero hoy nos vamos a ocupar de los que fabrican tierra. Hemos invitado a Martín Anguiano, él está en el desarrollo de Alto Delta, que desde hace unos años se ha dedicado a convertir tierras que han estado en un uso muy marginal o directamente en desuso, en tierras de recreación y de producción. Queremos que nos cuentes qué es lo que está pasando con estos desarrollos aquí tan cerca de Buenos Aires. Ubiquémonos, Martín, primero regionalmente. ¿Cómo no, doctor? Gusto de estar acá y saludarte. Nosotros estamos en la zona de Villa Paranacito, que es el delta entrerriano, aproximadamente 1 hora y media de acá de la capital. Hace varios años comenzamos a hacer una experimentación de cómo lograr que esas tierras fuesen habitables y productivas, y basados en, primero y fundamental, en el capital que aportaron propietarios que se interesaron en tener una actividad que fuese no solo productiva, sino recreativa. Pudimos hacer obras de movimiento de suelos que nos permitieron poner en valor, te diría, más de 2.000 hectáreas. En ese momento, la gente del INTA nos acercó
a un grupo que hoy son amigos y socios nuestros, que son los chicos de Faro Capital. Faro Capital. Para desarrollar la idea de hacer una plantación de pecan. Ajá. Entonces, empezamos haciendo una experimentación en suelos que dio muy buen resultado, con capitales que no estaban considerados como en la Argentina con los plazos y con las tasas, sino con gente que tenía menos expectativa en el corto plazo. Y hoy tenemos ya plantadas 1.200 hectáreas de pecan. 1.200 hectáreas de pecan. Yo te interrumpo, me acuerdo, yo fui presidente del INTA en el año 94. Bien. Y uno de los lugares privilegiados del INTA era el INTA de Otamendi. Claro. Y allí me acuerdo que estaban ya experimentando con pecan. Correcto. Bueno, en ese entonces Madero, sí, que es quien sigue todavía a cargo del proyecto, comenzó a trabajar esto que fue un cultivo, una planta que trajo Sarmiento en el 50 y pico, sí, sí, que por tener una similitud con la zona de origen que es Mississippi en el delta dijo esto va a andar viniendo, muy bien, efectivamente. Así que efectivamente él fue quien nos arrimó a esta gente. Hoy tenemos 1.200 plantadas. Ajá. Y la expectativa, o sea, lo cierto es que vamos a llegar a las 2.000 hectáreas, pero ya hoy es la plantación operada por un solo grupo más grande del hemisferio sur. Ajá. Han venido americanos, mexicanos, todos a ver de qué manera establecen una alianza estratégica con nosotros, sí, por la contraestación, porque claro, ellos tienen una demanda insatisfecha. Yo estuve en Estados Unidos recorriendo plantaciones de pecan en el sur, en la zona de Texas, en Mississippi, hasta el oeste de Texas, me acuerdo, hasta correcto, El Paso. Pero no me acuerdo de que hubiera una plantación de 1.200 hectáreas. No, es muy importante. Grande. Y se hablaba de que era interesante la aparición de Argentina como productora en contrastación. Exacto. Así que la verdad es que quienes están más en el día a día y más informados, que son los chicos de Faro, digamos, creo que hoy tenemos, hemos logrado dar un gran primer paso, sí, en esto que fue habilitar tierra. Ahora bien, inmediatamente que esto pasa, vemos que como desarrolladores que somos, que encontramos en un universo de personas cercanos, porque la capital federal y el Gran Buenos Aires tiene millones de personas buscando dónde habitar, había un interés por venir a ver si podían radicarse en este lugar. Entonces, directamente radicarse, no como vivienda de fin de semana. Es un buen punto. Te diría, sí, que la ilusión de mucha gente es venir a radicarse, pero es una ilusión. Para acompañar esa ilusión hay que dar servicios, infraestructura. Sí, claro. Porque en el siglo XXI hay que pensar que la informática, sí, hace que muchas personas puedan trabajar en gran medida desde su casa. Sí, entonces, en la medida que uno les dé el servicio de una buena, sí, internet, sí, salud, educación, una serie de cosas, realmente hay una necesidad en la gente de mejorar su calidad de vida. Y te hago un paréntesis. Como desarrolladores en esta área, nosotros tenemos una lectura que es que el ser humano originalmente se agrupó en comunidades para buscar más eficiencia en la alimentación, en el confort, en un montón de cosas. Pero pasado un cierto número, eso que en teoría es un beneficio, empieza a ser un trastorno. El agobio de la ciudad. Digamos. Claro, cuando es muy grande, sí. Fíjate que 2 horas para llegar a trabajar, sí, la impersonalidad de los grandes conglomerados hace que la calidad de vida no sea tal. Y yo creo que hay un segmento de la población, especialmente los jóvenes, que esto lo van percibiendo. No digo que tengamos la respuesta, sí, pero lo perciben y quieren una solución, están buscando otro camino. Entonces, sí, modestamente decimos, estamos muy cerca, sí, de muchos millones, sí, tenemos un compromiso con la naturaleza, sí, es una población muy amigable con la que estamos trabajando. Entonces dijimos, propongamos un terreno para habitar, financiado, a ver qué resultado tenemos. Y tuvimos un éxito rotundo. El primer barrio que nosotros sacamos se vendió íntegro muy rápidamente. Ahora, todo esto hay que acompañarlo con obras. Entonces, sí, con la luz hemos tenido demoras, porque sí, son obras que nos exceden a nosotros, son, claro, provinciales y en algún caso nacional. Sí, eso no es mover tierra. No es mover tierra. Entonces, bueno, hemos perdido casi un año esperando que nos asistan con la alimentación que necesitamos, porque no es ni siquiera la red la hacemos nosotros, es la alimentación. Que llegue hasta ahí la luz. Una subestación, sí, que repotencie, es un tema que nos excede. Y por ahí pasan, claro, líneas de alta tensión. Así que necesitamos que hagan una red que se llama una bajada 33, sí, porque nosotros la de 13,2 la manejamos, pero la de 33 no. Claro. Entonces, bueno, por un lado esto demoró, pero
comprobamos que había una demanda y dijimos, como desarrolladores, en combinación con la gente de Faro, que tiene una expertise en producción muy considerable. Sí. ¿Qué podemos proponerle a los jóvenes o a las personas como otra alternativa? Entonces, esto es lo que hoy estamos madurando y muy próximos a lanzar. Ofrecerle a la gente un predio de 1 o 2 hectáreas, sistematizado, con un curso y con una empresa que acompañe el desarrollo de huertas. Ajá. A esta gente que adquiriría este terreno le vamos a también facilitar la construcción de una casa sencilla. Los vamos a acompañar con la posibilidad de comercializar este producto, pero en una primera instancia la idea es que creemos que la gente quiere comer huerta, quiere comer hortalizas, quiere comer más sano, y cada vez vemos menos control fitosanitario en la huerta que consumimos, y además que la calidad va mermando porque está medio como desgastada la relación entre el supermercado y el productor. Sí. Entonces hoy que nosotros pensemos en autoproducirse hortalizas en un terreno totalmente saludable, sí, creemos que tiene, de hecho lo vamos planteando, que va a tener bastante asidero. Y a la vez a esta gente que estaríamos incorporando también le propondríamos de alguna manera condición, una pequeña parte de la inversión, asignarla a la investigación y el desarrollo en piscicultura. Porque tenemos una localidad que es rica en agua dulce, tenemos muy buen clima, hemos estado trabajando ya con gente que tiene una trayectoria en piscicultura, y la conclusión a la que llegamos es que aún falta investigar para ver cuál es la especie y el tipo de alimentación más adecuado para que se haga una industria sustentable en el tiempo. En Estados Unidos, en toda la cuenca del Mississippi, la acuacultura es un fenómeno en ebullición, ¿no? En expansión, ni hablar de China. Y acá en la Argentina hay algunos ejemplos, en el Chaco, en Sur de Misiones, que está funcionando. Qué interesante. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento y la interacción, digamos, entre algo que ya existe, que es esto de Faro Capital, sí, con 1.200 hectáreas plantadas? ¿Quiénes son los dueños de esa plantación? ¿Es Faro Capital? ¿Ellos administran un fideicomiso? ¿Cómo es el...? Nosotros armamos distintas estructuras jurídicas, pero en esencia la idea es la siguiente. Hacemos fracciones de aproximadamente 3 o 5 hectáreas que asignamos a propietarios que compran la tierra. Este propietario que compra la tierra tiene un predio que se lo queda, en realidad es todo de él, no es que nada no se lo queda, sino que maneja la administración de ese predio donde hace su casa, sí, generalmente frente al río, y el resto hace una cesión del usufructo, sí, al grupo, que yo también integro, que se ocupa desde el inicio de la plantación hasta el final del ciclo, que es cosecha y comercialización. Exactamente. Y ya están vendiendo. Nosotros de eso hemos vendido ya, sí, de distintas maneras estas 1.000 y pico de hectáreas que ya están plantadas. Sí. Entonces, atomizado en un montón de propietarios que están formando una pseudo cooperativa, que no es tal, porque es una sociedad, un fideicomiso el que administra, sí, encuentra que muchas personas que por sí, con su economía de escala, no hubiesen accedido a un negocio de semejante envergadura, mantienen la propiedad, que en este país es importante saber que uno la tiene en todas las circunstancias, mantiene la propiedad, accede a esa eficiencia de la economía de escala con su capacidad económica. Y tiene su parcela sobre el río. Tiene su parcela sobre el río. Su superficie, su lote. Exactamente. ¿Y hay casas construidas ahí? Sí. Vos fíjate qué interesante que arrancamos pensando en construcciones tradicionales. Sí. Suponte que hay 50 casas construidas. Ahora hay alternativas en madera, alternativas en hormigón expandido, que es con arcilla o algo así. Hay casas, las convencionales por supuesto, sí, y sigue gente viniendo a proponer distintas alternativas, porque creo que es una asignatura pendiente que vamos a tener, cómo resolver el tema habitacional, porque la mano de obra para construir está muy complicada, sí, por distintos motivos. Y la mano de obra en una construcción convencional es fundamental. Seguro. Entonces tratar de llevar esto a la industria, a tratar de construir casas
prefabricadas o industrializadas, nos va a resolver un poco el asunto, ¿no? Qué interesante. ¿Qué es el tipo de inversor que tienen? Mira, típico. En lo que es Pecan, generalmente son personas que en el descrédito de lo que les ha pasado con su imaginación de cómo se iban a retirar de sus jubilaciones, dicen, bueno, esto por lo menos tengo la tierra. Hay gente que se muestra comprometida y que trabaja el día a día para generarme una renta a futuro, y además disfruto desde ahora ya mi inversión de jubilación, porque voy a ir a mi casa, a la huerta, etcétera, etcétera. Sí. Esa gente va entre 40 y 65 años. Hay casos excepcionales, pero la mayor concentración está ahí. Ahora, esto no se dio en el otro emprendimiento que hicimos de habitación, sí, porque hay jóvenes que no tienen ya ni la necesidad ni la capacidad económica para pensar en su retiro, pero que se han comprado terrenos para construir pensando en lo otro, que es, y yo quizás vengo a trabajar a producir algo. Y veo la posibilidad de invertir en algo de producción. Y esos son chicos jóvenes. Sí. Más que interesante todos estos emprendimientos. El que se quiere poner en contacto tiene que hablar contigo, ¿dónde? Nosotros tenemos páginas web, sí, que son altopecan.com.ar, sí, o altodelta.com, o Puerto Alto Delta. Con cualquiera de esas se comunican y ya enseguida entran en un circuito que depende cuál sea la inquietud, dan con distintas áreas del emprendimiento, porque son mucha la gente que está involucrada. Muy divertido. Hay que agarrar el auto y la lanchita. Hay que agarrar el auto y por los dos lados se llega, sí, correcto. Sí, pero si no con el tráiler y allá bajan a la lancha y a pescar hasta que haya acuacultura. Ahí ya sacamos el pescado de la... No compiten. Pescamos. No compiten. Muchas gracias, Martín Anguiano, por contarnos lo que están haciendo aquí tan cerca de Buenos Aires. Yo diría, 1 hora y media de Buenos Aires, 2 horas y media de Rosario, 1 hora de Gualeguaychú, para los uruguayos que quieran venir también, están a 1 hora y media. Tenemos algunos extranjeros, sí, y yo creo que el potencial de que haya extranjeros que compre este tipo de productos en la Argentina es enorme. Sí. En la medida que se haga un poco más amigable el diálogo para que inviertan del extranjero, sí, nos vamos a sorprender de ver cuánta gente necesita en el mundo un lugar donde invertir en tierra y para habitar. Es como dice Macri, nos vamos a llenar de dólares. No sé. Acá hay un lugar donde ponernos. Muchas gracias, Martín. Enseguida continuamos. Y ahora en el campo de la industria verde nos introducimos en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y bueno, Jorge, el mundo agroalimentario siempre arroja noticias y sorpresas, cosas que parecían que no iban a suceder, suceden. Así es, efectivamente. El elemento más interesante en esta semana en lo que se refiere al mundo agroalimentario de los Estados Unidos, que es la cabeza de la producción agroalimentaria mundial, es la novedad extraordinaria de que Warren Buffett, digamos que Warren Buffett es un empresario emblemático. Exactamente, es el mayor inversor de la historia norteamericana. Sí. Hace 50 años Warren Buffett creó un conglomerado que se llama Hathaway Berkshire, constituido hasta ahora, 50 años después, por unas 70 empresas. Este conglomerado ha tenido a lo largo de 50 años una tasa de retorno sobre sus inversiones de 21.5% anual, mientras que Standard & Poor's 500, que es el indicador clave de Wall Street, en el mismo periodo, 50 años, ha tenido una tasa de retornos sobre sus inversiones de 9.9% anual. O sea, más del doble de lo que... Eso es. Él ha batido durante 50 años por más del doble la tasa de retorno mejor que ha ofrecido Wall Street. Qué notable. Y ahora lo que ha hecho Warren Buffett ha sido comprar a través de una ingeniería financiera que ha implicado una inversión de $100.000 millones, Kraft Foods. Ajá. Kraft Foods. Kraft Foods, presente en la Argentina, sí, por supuesto, pero que es una empresa arquetípica de la producción agroalimentaria de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo lo ha fusionado Kraft Foods con otra empresa norteamericana que es Heinz. Conocida mundialmente por su marca en particular de lo que se refiere de pasta de tomate. Ketchup.
ketchup. El conjunto de estas dos empresas fusionadas, Kraft Foods, Heinz, es ese conjunto, resultado de esta fusión, es la tercera empresa agroalimentaria de los Estados Unidos y la quinta en el orden de importancia mundial. Digamos que ahí es donde juegan Nestlé, digamos. Exactamente. Claro. Las dos primeras en el mundo son Nestlé, la empresa suiza, que vende sobre todo chocolates, a pesar de que no hay chocolates, no hay cacao en Suiza. Café. Ni tampoco café. Y también Unilever, que es una empresa británica de renombre mundial, históricamente vinculada a la Argentina. Ahora, este conjunto empresario surgido de la fusión de estas dos grandes compañías agroalimentarias va a ser sometido en los próximos 2 años a un proceso drástico de reestructuración orientado a satisfacer la nueva demanda de los consumidores estadounidenses. Entonces, el dato más importante a tomar en cuenta es que el consumidor de los Estados Unidos se orienta cada vez más en materia de alimentos a los alimentos que tengan menos calorías, que utilicen menos recursos naturales y que estén orientados sobre todo a responder a la cuestión abrumadoramente mayoritaria en la opinión pública estadounidense, que son las cuestiones de salud. Atrás de esto, actuando como un incentivo fundamental de este vuelco hacia los consumos alimentarios vinculados a la preservación e incremento de la salud, se encuentra el hecho siguiente: la obesidad en Estados Unidos se ha convertido en una pandemia. Sí. Además, el mayor problema, digamos, de impacto en el sistema de salud. De impacto directo en el sistema de salud, porque las enfermedades concomitantes a la obesidad son las que tienen mayor impacto en los costos del extraordinariamente costoso sistema de salud norteamericano. La idea que conviene tomar en cuenta es que más de 30% de los adultos norteamericanos son obesos con enfermedades concomitantes. Y entre los niños, el porcentaje es todavía mayor. Se estima que es alrededor del 40%. Ahora, eso va a obligar a compañías como esta y otras alimenticias a reformular su paleta de productos. Totalmente, totalmente. Y ahí es donde vincular la producción agroalimentaria con la industria farmacéutica. Qué notable. Bueno, estamos frente a cambios fuertes en perspectiva. En perspectiva, y esto es a esta nueva estructura de la demanda agroalimentaria norteamericana y mundial, es que va a reorientar la producción de estas compañías fusionadas, Kraft Foods, Heinz, Warren Buffett, en los próximos 5-10 años. Habrá que seguir muy atentamente este proceso. Yo estoy recibiendo mucha información, incluso sobre lo que está pasando con las empresas que tienen cadenas de restaurantes, lo que es el food service, digamos, ¿no? Donde uno conoce a McDonald's o Burger King, pero está Yum, que es la más grande del mundo, tiene las licencias de Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken y otros. Y todos los días hay información, hay IPO, salidas en la bolsa, movimiento de las acciones. Hay una actividad enorme en lo que es a medida que se avanza en la cadena hasta que se llega al consumidor. Exactamente. En el momento en que esto está produciendo una reestructuración extraordinaria de toda la industria agroalimentaria, en principio en los Estados Unidos, pero por extensión en el mundo. Por otro lado, yo sé que el mismo Warren Buffett tenía también intereses en algunos de los servicios vinculados con los dos grandes temas, que son alimentos y energía. Así es, por eso es que la otra gran inversión que ha realizado en los últimos 5 años, antes de la compra de estas dos grandes empresas agroalimentarias, ha sido, ha tomado el control de la mayor red ferroviaria de transporte de cargas de los Estados Unidos, que transporta commodities esencialmente. Granos y petróleo. Granos y petróleo. Y este último proveniente de la explosión del shale gas, shale oil. Sí, que hay una tensión fenomenal porque muchos dicen que se han quedado, digamos, la logística de granos está muy afectada por la falta de vagones o de
locomotoras, porque las chupó un poco la naciente industria del shale. Exactamente. Así que ahí vi otra oportunidad. Hace unos años no se hablaba de que los commodities y sobre todo lo que tiene que ver con alimentos podía ser una fuente de negocios tan importante. Y ha llegado el momento de advertir el significado que esto tiene en el mundo de hoy. ¿Es así? En el mundo de hoy, los alimentos vinculados a la salud se convierten en el punto principal de la agenda de los consumidores en el mundo entero, en primer lugar en los Estados Unidos. Gracias, Jorge, por estos comentarios y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final después de esta edición tan interesante del campo de la industria verde, y disculpen, en esto no hay autobombo, sino que estoy hablando de nuestros invitados, tanto Macera como Miguel Álvarez Arancedo de Monsanto, lo que hemos conversado con Martín Anguiano, y el cierre de Jorge Castro, hablando de este fenomenal momento de los alimentos, donde un empresario como Warren Buffett, que es sin duda el ícono de los empresarios de Wall Street, incursiona muy fuertemente en el tema, en una operación de 100.000 millones de dólares que implica la compra de Kraft y luego de Heinz, dos empresas emblemáticas del sector. Pero en el marco de lo que busca la gente, y por eso quiero marcar que hay una especie de hilo conductor muy fuerte y a la vez muy sutil, muy interesante, en todo lo que hemos mostrado hoy. Martín Anguiano me hablaba de calidad de vida, de cómo la gente está buscando espacio para vivir, nuevos lugares, salir de las ciudades y demás. Por otro lado, la preocupación por la cuestión del glifosato, tan controvertido, en una controversia inflada por gente que mucho no entiende de esto y por intereses que se cruzan, porque yo decía, los contrarios también juegan en esto, y evidentemente la irrupción de la tecnología RR junto con el glifosato produjo una ruptura epistemológica en todos los sistemas de producción en los países más competitivos, generando nueva competitividad, pero al mismo tiempo alterando las canastas de insumos que llegaban a la producción agrícola tradicional. Bueno, se fue generando una onda negativa en torno de esto, vinculado a la preocupación por la salud y la necesidad de una vida mejor y alimentarse mejor, llevó a poner al glifosato en escrutinio. Es fundamental aclarar un poco la situación, echar nueva luz, pero estar tranquilos al mismo tiempo de que este producto con el que yo nací en la agronomía y me consta que es mucho más inocuo, ningún producto es totalmente inocuo, pero mucho más débil desde el punto de vista de la toxicidad que otros productos que sabíamos utilizar antes. O sea, vendrán productos mejores, pero nadie le puede quitar a esta gestión del glifosato y la biotecnología una responsabilidad fundamental en el desarrollo y en la explosión productiva fenomenal de los últimos 25 o 30 años. Y al mismo tiempo la tendencia a la búsqueda de proteínas animales, que es lo que está haciendo una empresa como Desde el Sur, desde nuestro norte, pero que es el sur del planeta Tierra. La producción de carne de alta calidad a partir de la revolución agrícola que también llegó a esa zona. Creo que todo esto es un poco la Argentina verde y competitiva que hemos sabido crear y que debemos mantener y esperar que en el futuro todo pueda fluir de una manera más lógica que en los últimos años. Hasta la semana que viene.